Solución al problema 4.24 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Fuerzas. Datos. Un bloque de peso M de 40 libras, se mantiene en equilibrio mediante dos fuerzas, FAC y FCB. Se requiere calcular esas fuerzas colocadas en diferentes posiciones. Solución. Las fuerzas FAC y FCB son necesarias para mantener el equilibrio. Se sabe que en un sistema en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Al descomponer las fuerzas que actúan tanto en el eje X como en el eje Y, también debe ser iguales a 0. De esta manera se obtienen dos ecuaciones lineales con dos variables, con lo cual se muestra que existe la solución. Considerando al eje X, la magnitud de la fuerza FAC por el coseno del ángulo θ hace que forma dicha fuerza con el eje X más la magnitud de la fuerza FBC por el coseno del ángulo θBC debe ser igual a 0. De esta manera, no hay desplazamiento sobre el eje X. Para el eje Y, la magnitud de la fuerza FAC por el seno del ángulo θAC más la magnitud de la fuerza FBC por el seno del ángulo θBC debe ser igual a la fuerza M o peso del bloque. Con estas dos ecuaciones se despejan las dos variables que se requieren calcular, tanto la magnitud de la fuerza FAC como la de FBC. Cálculos. Caso A. De la figura se tiene que θAC y θBC son iguales a 130 grados y 50 grados, respectivamente. Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene que la magnitud de la fuerza FAC es igual a 26.1 libras fuerza. Y en la segunda ecuación se tiene que la magnitud de la fuerza FBC es igual a 26.1 libras fuerza. Son iguales porque son simétricas respecto al eje Y. Caso B. De la figura se tiene que θAC y θBC son iguales a 150 grados y 30 grados, respectivamente. Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene que la magnitud de la fuerza FAC es igual a 40 libras fuerza. Y en la segunda ecuación se tiene que la magnitud de la fuerza FBC es igual a 40 libras fuerza. Son iguales porque son simétricas respecto al eje Y. La fuerza se incrementa respecto al caso A porque se reduce el ángulo. Caso C. De la figura se tiene que θAC y θBC son iguales a 150 grados y 60 grados, respectivamente. Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene que la magnitud de la fuerza FAC es igual a 20 libras fuerza. Y en la segunda ecuación se tiene que la magnitud de la fuerza FBC es igual a 34.6 libras fuerza. Al no haber simetría respecto al eje Y, las fuerzas son diferentes. La fuerza FBC es mayor a la FAC. Caso D. De la figura se tiene que θAC y θBC son iguales a 180 grados y 45 grados, respectivamente. Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene que la magnitud de la fuerza FAC es igual a 40 libras fuerza. Y en la segunda ecuación se tiene que la magnitud de la fuerza FBC es igual a 56.6 libras fuerza. Se incrementan considerablemente las fuerzas respecto a los casos anteriores. Caso E. De la figura se tiene que θAC y θBC son iguales a 210 grados y 60 grados, respectivamente. Sustituyendo en la primera ecuación se obtiene que la magnitud de la fuerza FAC es igual a 40 libras fuerza. Y en la segunda ecuación se tiene que la magnitud de la fuerza FBC es igual a 69.3 libras fuerza. Nuevamente se incrementan considerablemente las fuerzas respecto a los casos anteriores. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.